Buenas noches, señoras y señores. Juventud de Macas y Morona Santiago y de todos los sectores que nos van a ver mediante este canal, la Casa Independiente Amazónica, que hoy abre este programa de cultura, de diálogo, de historia, de política, de una serie de temas que dan ese calor a la vida de los pueblos, esa historia de Macas de la provincia, la historia de hombres y mujeres, de deportistas, de políticos, de trabajadores, de funcionarios, todo aquello que nos ha dado la posibilidad de un desarrollo para Morona Santiago. Todos aquellos que han hecho educación, que han hecho cultura, que han hecho deportes, que han hecho del comercio una gran actividad importante, del transporte público, que con el sindicato de choferes de Macas y Sucúa que aportaron al desarrollo de la provincia de Morona Santiago. Todos estos temas trataremos de abordar con invitados especiales, con gente muy especial de toda la provincia. Estamos empezando con la ciudad de Macas, tenemos ya invitados, ya gente que nos está preparando el tema con gente de Sucúa, de Méndez, Limón y el Cantón Gualaquiza también, y bueno, por el sector norte también, como es Palora. Con esta breve introducción de nuestro primer programa, en directo, en vivo, porque ya lo hicimos hace 8 días con un macabeo también, profesor y deportista, como es don Dionisio Rivadeneira, pero lo hicimos en otro sistema. Ahora tenemos de manera directa a un hombre importante para la provincia y para la ciudad de Macas, un hombre que ha trascendido en diferentes facetas educativas, deportivas, culturales, políticas, administrativas. Y para esta introducción, esta pequeña introducción, pues les quiero presentar que vamos a hablar de todo con él, porque con él hay que hablar de todo. Se puede hablar con él de todo y en cualquier momento. Me refiero al licenciado Simón Rivadeneira, ex maestro educativo aquí en el Cantón Sucúa, en el Cantón Morona, y educador un buen tiempo, luego como político, empresario también en la ciudad de Tena, ¿no? Y con una aventura, con una gran historia y trascendencia que no es solamente la primera vez que vamos a tocar con él. Habrán otros momentos más en donde tendremos la oportunidad de tenerlo. Por lo tanto, esta noche aquí en la ciudad de Macas, en la Casa Independiente Amazónica, abrimos este espacio cultural, este espacio de diálogo, de anécdotas incluso, porque aquí vamos a hablar de todo. Y quiero dar la cordial bienvenida al licenciado Simón Rivadeneira, un amigo conocido que en esta noche nos acompaña. Querido Simón, tu saludo a nuestra gente que nos está escuchando por Facebook. Gracias, mi querido Patricio. Permíteme, ante todo, presentar mi saludo muy afectuoso a Elizabeth Cuesta, la dueña y conductora de este canal digital llamado Casa Independiente Amazónica. Luego saludarte a ti también y a toda la gente de Macas y de la provincia y a lo mejor de todo el país que nos está escuchando a través de este medio de comunicación, que valga la oportunidad para felicitar a Elizabeth Cuesta por haber tenido esta iniciativa de abrir este medio de comunicación, el mismo que va a servir dentro de todo aspecto, como tú dijiste, dentro del aspecto social, deportivo, cultural, político, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero agradecerle a ella por esa valiosa iniciativa, como te digo, y que va a servir de mucho adelanto, de mucho progreso, especialmente dentro del aspecto cultural, dentro de nuestra ciudad, de nuestra provincia y del país. Gracias, Simón Rivadeneira, por esta introducción, por este diálogo inicial que estamos iniciando esta noche. Hoy, 1 de abril,
del año 2026 iniciamos esta actividad. Y qué bien que lo pueda hacer contigo, Simón Rivadeneira, un hombre que ha hecho historia, que ha trascendido, ¿no?, en los medios educativos, administrativos y políticos sobre todo. Y vamos a empezar este diálogo de manera muy tranquila, muy jovial. Y quisiera preguntarte, Simón, ¿cuántos años tienes? Bien, aquí en Macas mucha gente me ha preguntado cuántos años vivo yo aquí y te voy a contar un pasaje que tuve con una persona que vino de Quito, acompañando a un amigo mío que era periodista y era, trabajaba en el canal 8 de televisión en Quito, pero ese canal ya desapareció. Viene este señor periodista, amigo mío, acompañado del camarógrafo. Y entre Guayusa y Guayusa, que les brindé una Guayusa ahí en mi local abajo llamado antes del Lunchipal. Este señor me pregunta a mí, dice, don Simón, ¿cuántos años vive usted aquí? Le digo, verá, yo vivo 580 años. ¿Cómo? Dice, no me coja del pelo. Dice, ¿qué le pasa? Verá, le digo, yo le voy a explicar por qué tengo 580 años. Mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y todos mis ascendientes nacieron y murieron aquí. Como yo soy descendiente de todos ellos, yo soy la continuación de esa gente, ¿no? Suman 500 años, más los propios míos son 80, entonces suma 580 años. O sea que hoy tienes 586. Ahora ya es 586 años, Ya. ¿cierto? Muy bien. Ya, esa es la contestación que te puedo dar. Muy bien. Sí. Interesante tu respuesta, Simón. Lo que quiere decir que tus troncos nacieron aquí, pero se podría preguntarles de dónde vinieron. Hay esa incógnita, ese sueño o esa curiosidad de saber, nosotros los afueranos queremos saber de dónde nace esta gente macabea que es diferente, distinta a todas las partes que yo conozco del país. Un poco parecido a los manavitas, al Montubi manavita, con estas características culinarias, de personalidad o de actividad incluso, ganadera. Inclusive física. Y físicamente también, sí, la vestimenta y el carácter sobre todo. Ya. Ya, yo quiero preguntarte, ¿cómo llegaron acá tus ancestros? Ya. ¿Sí? En este aspecto tenemos que tocar el punto sobre el origen del pueblo macabeo. El pueblo macabeo tiene miles de años de existencia en este lugar, especialmente aquí en la margen izquierda del río Upano. ¿Por qué? Los macas eran una tribu salvaje que vivía en la selva. No se puede decir otra cosa porque el que vive en la selva es salvaje. No había vías de comunicación, no había medios de comunicación. Entonces la gente aquí vivía y aquí moría. Pero tenemos que apuntar que esta tribu, ¿de dónde vino? Pues algunos dicen que antes de que llegaran acá los caribes y los arahuacos procedentes del Caribe, los mismos que siguiendo el océano Atlántico, bordeando el continente sudamericano, encontraron el río Amazonas y por ahí entraron los caribes y los arahuacos. Y fueron encontrando ríos grandes que desembocan en la margen izquierda del gran Amazonas. Encontraron esas puertas, esos caminos, diríamos, fluviales, y por ahí empezaron a subir, a surcar por el río Negro, el río Napo, el río Tigre, el río Morona. Lo que nos interesa a nosotros es que subieron por el río Morona.
Y de ahí, transmontando la cordillera del Cutucú, encontraron aquí a una tribu, no solo a una tribu, varias tribus que estaban asentadas aquí a lo largo del valle del río Upano. Entre esas tribus estaban los macas. Y ahí se cruzaron con los macas, ¿no? Las otras tribus que llegaron, como te estoy... ¿Cuándo Ya, el macabeo se hace blanco mestizo? ya. Pasan los cientos de años y dentro de la tribu de los macas surgió un líder, un hombre macabeo, alto, blanco, ojos verdes, pero le decían que ese señor era un macabeo indio salvaje. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Ocarigua. Ese señor Ocarigua se cruzó con, mucho después, ya cuando llegan los españoles, se cruza con las mujeres macabeas que estaban por acá. Este Ocarigua tenía 2 hijos, Lobopa y Laitao. Y este Ocarigua era enemigo de los españoles. Él no quiso que los españoles conquistaran estas tierras. ¿Y de dónde sale esta tribu blanca? Eso es lo que no se sabe, de dónde vinieron. Tal vez de Groenlandia. Eso ¿Qué pasó? es posible. Porque eso hay que investigar bastante todavía para ver de dónde se asentaron aquí porque en Perú también existe una tribu blanca, sí, campesina, digamos indígena, claro, pero blanca. Claro. Ahí en Perú, en Chachapoya, me parece. Sí, bastante, pero vamos a lo de acá. Ya. Entonces, este Ocarigua, como te digo, era indio macabeo, así le dice la historia. Ya. Se cruzó con las mujeres españolas que vinieron ya a la conquista. Pero no él, sino los hijos de él. Los descendientes. ¿Ya? Porque a Ocarigua le mataron los españoles. Ocarigua no quería que estas tierras sean conquistadas por los españoles. Y para deshacerse de ellos, él preparó en el suelo unas trampas. Habría huecos en el suelo, ¿no? Y dentro del hueco ponía unas chotas afiladas con puntas. Como hicieron los vietnamitas a los norteamericanos en los 60, ¿no? Exactamente. Y con por trampas. encima le cubría con hojas y claro. con tierra. De modo que al pasar por ahí, los españoles caían en los huecos y se ensartaban en las puntiagudas chotas que estaban clavadas ahí. Ya. Pero ¿qué ocurre? Que Ocarigua cae en una de las mismas trampas que él hizo. Ya. Y los españoles lo matan de esa manera. Pero quedan los 2 hijos que pasaron después a vivir en Sevilla del Oro. Estos 2 hijos. Entonces, estos 2 hijos se siguen cruzando con las indias macabeas, ¿no? Entonces, de ahí viene prácticamente el origen del pueblo macabeo, acá en Sevilla del Oro, ¿no? Entonces, poco a poco, pues bueno, ya pasan los años, los españoles ya se asientan acá, quedan en Sevilla del Oro, y viene pues ya recientemente ya las familias blancas que pasaron después de 1599, cuando incendiaron Logroño y quisieron incendiar también Sevilla del Oro. No lograron hacerlo por completo, pero quedaron, la media población quedó. Perdón. ¿Quiénes incendiaron? No, pues los españoles. Perdón, los Quiruba, unido a los Ollaricos también que vinieron de la sierra y parte de los descendientes de Ocarigua. Incendiaron parte de Sevilla del Oro y hasta el año 1605, año en el que
pasan del otro lado a este lado y se ubican aquí a 2 kilómetros al sur, en el sitio llamado Ciudad, de donde después poco a poco vienen hasta el lugar donde estamos hoy. La barranca, por abajo, por ahí. Entonces todo ese es el Macas antiguo, que debería ahí, de aquí a 3 kilómetros más o menos al sur, el municipio debería ahí declarar de utilidad pública siquiera unas 2 o 3 hectáreas para ahí construir algo que represente al Macas antiguo. O sea, el Macas, donde comenzó Macas ahí propiamente, ¿no? Entonces, eso es el origen más o menos a breve rasgo de la cultura macabea, del pueblo macabeo. Interesante tu introducción y tu investigación. Quisiera que nos hables algunas frases o palabras de esa tradición cultural lingüística, ¿no? De la gente macabea, del pueblo macabeo, de los originarios macabeos. Sí, en cuanto a eso tenemos que tocar el aspecto cultural lingüístico del pueblo macabeo. El lenguaje, el lingüismo macabeo tiene 3 vertientes, Tres fuentes. tiene 3 orígenes. Uh-huh. El macabeo propiamente dicho, que son términos propios de la tribu de macas que vivieron acá. Uh-huh. Luego vienen los quichuas y también el pueblo macabeo capta muchas palabras, muchos términos de los quichuas y por eso dentro del hablar macabeo hay siquiera ahorita un 30% de términos quichuas que se hablan aquí en Macas. Y del castellano antiguo, y ¿no? Tenemos por último la tercera vertiente, Uh-huh. el español deformado, Ajá. el español mal hablado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, los españoles trajeron el idioma castellano que se difundió entre las colonias de acá, pero Macas, dada la circunstancia de que no tenía caminos, De distancia, no claro. tenía comunicación con nadie, Aislamiento. esto Uh-huh. Aislamiento, claro. vivía en un total aislamiento. Uh-huh. Entonces, esos términos castizos no se renovaron, Quedaron ahí. más bien se fueron deformando esos términos Ya. castizos. ¿Por qué? Porque no tenían contacto con otros pueblos castellanos. Por ejemplo, ¿qué palabras? Por ejemplo, digamos, a ver, cachiaco es quichua. Quichua. Uh-huh. Ya. Pongamos un español mal hablado. Chontas cahuín. Chontas cahuín. Chontas cahuín. ¿Qué significa? Quiere decir eso? Antiguamente las viviendas se construían Quincha. con quinchas, Uh-huh. que eran como Guadúa partida. de guadúa o chonta picada, Claro. y se ponía en las paredes, Uh-huh. ¿no? Entonces, ¿qué querían decir los antiguos macabeos cuando conversaban entre ellos? Decían, chontas cahuín. ¿Qué quiere decir? Las paredes Tienen oídos. también oyen. Es decir, calladitos. Entonces, ¿qué Uh-huh. quiere? El chotas fueron las paredes. Tienen oídos. Uh-huh. El K es una sílaba quichua que le da más énfasis Énfasis a la expresión. Uh-huh. Y dice, win, chotas cahuín. Uh-huh. Ese win viene del verbo oír. Uh-huh. Español. ¿Sí? Entonces, es un español deformado. No podrían haber dicho, las chotas oyen. Claro, Pero no decían así, pero sino decían chotas cahuín. Ese oyen se deformó en win. Pero no era también una especie de defensa para la comunicación en contra de las tribus que les iban a atacar. Es decir, un propio idioma. Obviamente, ¿No es eso servía para comunicarse entre los nada conocidos, más. claro. Es decir, hasta el día de hoy, si yo digo eso ahorita, No sabemos. por ejemplo, tú no me entiendes. No. O viene un señor de Cuenca, de Quito, de Guayaquil, de No. cualquier parte del país, y digo, chotas cahuín. ¿Qué será? Pero hay muchas palabras. Entonces, Uh-huh. pero si yo digo eso, una frase cualquiera, Uh-huh. por
ejemplo, a Lorenza Rivadeneira de aquí. Ella sabe. Ella me entiende. Claro. Y cualquier macabeo me entiende. Y yo estoy ahí porque servía para así es. comunicarse Y si yo estoy, entre los y si yo macabeos. estoy parado ahí, yo no entiendo. No entiendes. No entiendo. No, pues. Y pasan ahí algunas frases y gestos y movimientos Claro. que yo he estado con macabeos y no se les Entonces entiende. tenemos una mezcla Ajá. de términos macabeos propiamente dicho y el español mal hablado, o antiguo, deformado, antiguo. Y el quechua también, por ejemplo. Afulebosca como lindero Sí, ajulemo. han puesto. Ajulemo. Ajulemo. Sí, ¿qué es ajulemo? Es la planta que se pone para lindero. ¿Y quién te dijo eso? Bueno, ya más o menos ya ¿Aprendiste? aprendí contigo. Pero si eso digo yo a un señor que viene de afuera, no sabe. Ajulemo que han puesto en lindero. ¿Qué han puesto? Han puesto. Ajá. Y toma en cuenta que se suprimen los artículos. ¿Por qué la supresión Por del la artículo? facilidad Para comunicarse. para abreviar la conversación. Ya. No, yo, a ver, Ajulemo en lindero han puesto. Deberían decir, en el lindero. En el lindero, claro. No, pero se suprime el artículo él. Y así, en muchas conversaciones, se suprimen el artículo. los artículos. Él a los las, ¿no? Él a los las. Los artículos se suprimen. Inclusive también hasta el género. ¿no? Ya. Por ejemplo, digamos, cuimacho. Este cuchillo cuimacho, todito maní que sembramos con Reinalda, todito han comido. Ya. ¿Qué quiere decir? Que un cuimacho ha comido el maní. Sí, pero dime en una buena expresión en castellano, ¿cómo dirías? Que el cuimacho, mañoso. O el ratón. O el ratón, claro. Sí. El ratón se comió todo el maní que hemos sembrado. Más o menos. Pero ellos suprimían los artículos y también ciertas palabras. Por ejemplo, ¿cómo dirías tú, Patricio, acabo de venir de la finca? Yo te diría así. Ya. Simón, nos encontramos, yo como morlaco, como sureño, te digo, sabes que Simón me encontré acá con unos amigos, me quedé conversando un rato y me fui por el cuarto, regresé y ya estoy aquí. ¿Cómo dirías tú esa frase más o menos? Esa le diríamos. Esa historia, digamos. Patricio viene de donde vendría, pero viene cargado pitamulo a dejar poniendo aquí en cocina, ¿no? Ha venido cargado pitamulo, Patricio, de donde también vendría, pero haya dejado poniendo pitamulo de chontas. ¿Sí? Sí. Es una expresión macabea. Ya. ¿Cómo, después de pasados los años, cómo fue ese contacto que tú sabías por tus papás y por la historia con la gente, con el ajuerano, el que vino de Riobamba, los primeros del norte que llegaron acá, o de Colombia, o de Loja, porque también hay apellidos lojanos y colombianos acá, como Merinos, Cosas, Villarreales, son colombianos. Correcto. Nogueras incluso también, ¿no? ¿Cómo fue ese contacto? Pero se dice que el pueblo macabeo fue siempre generoso, fue abierto, ¿no? Y era el que daba cabida al que venía de fuera, ¿no? Entonces, en este caso, si venían, por ejemplo, colombianos o de Riobamba, de cualquier parte del país o de fuera de él, les recibían bien. Lo primero que le brindaban al extraño era la taza de guayusa, pues. Entonces o el pichi. En pilchi, claro. En pilchi, no en taza. Entonces decía, tome guayusita, porque usted tomando guayusita que pronto ha de volver. Es el símbolo de esa frase que hay, el que toma guayusa se queda o regresa. Exactamente. Ahí nace. Entonces, tome guayusita, ¿no? Tome guayusita porque tomando usted ha de volver, pronto ha de volver. Y si no vuelve, se ha de quedar. O si se queda. Casa, claro, se casa, se enamora, lo que sea. Entonces,
esa era la característica del pueblo antiguo macabeo, el de ofrecer lo que tiene, Ujú, ¿no? Principalmente la guayusa con yuca, ujú. o con maní cocinado, Ya. o con camote, cualquier eh, fruto del campo. El ganado de acá de Macas, ¿cómo era? Tradicional, antiguo, Bueno, criollo. el ganado es hasta ahora la principal riqueza del Ujú. Macabeo. Ajá. Y con los salesianos viene el ganado. Ay, Pues, ay, ellos saben. 1925 entra el ganado por acá, por las vías Cebadas. Cebadas, Ujú. 9 de octubre, Macas, Ya. etc. Ellos traen el ganado. Ellos traen ganado y empiezan a cuidar el ganado porque eso vendían o de eso vivían, de la carne, Claro. ¿no? El ganado servía para comer, para alimentarse. ¿Quién quería, por ejemplo, tener carne para un mes? Mataba una vaca Y y con, la carne le faenaban muy bien y le ponían a secar en el sol. y con humo también, el humo también, ¿no? También podría estar ahumada la Ujú, carne. ujú. Y la carne secada en el sol, ponían guardando. No había refrigeradores. Ya. ¿Cómo conservaban la carne para ir poco a poco comiendo Comiendo. todos los días? Ujú. ¿No? Estos ponían en el tangán, que era una mesa colocada encima de la cocina, Ya. amarrado con cabos hacia el techo. Ya. Ahí colgaba La carne. una especie de tabla con quinchas. Ya. Ahí ponían la carne seca ya al sol y todavía el calor El humo. de la cocina, de la leña que Ujú. tenían debajo, también le ayudaba para Conservar. que siga secando más también el humo, Claro. ¿no? Entonces, esa era la riqueza del Macabeo, no tenía otro producto más, Ujú. ¿no? El arroz no se conocía, No se conocía el arroz. el queso no se conocía, Y nunca comían. O sea, nunca. porque la leche era para el, La para, leche para el era para que becerro. los terneros se críen con la leche. Ya. No se, ¿Y cuándo empiezan, cuando vienen los sureños o los norteños, empiezan a ver que el queso también se come? eso cuando ya vienen cochinos morlacos. Cuchillo morlaco. Sí, Vienen a enseñar que el queso también hay que sí, que sacar. hay que comer el queso, que la leche, Ya. y que no hay que comer solo la carne. Porque el macabeo da la leche al becerro ni Al al becerro. guagua. Al guagua solo guayusa. Peor hacer quesillo. Al guagua Pero guayusa. el cochino Claro. morlaco hace Pino. quesillo, sucúa, Claro, sucua, vendes, limón, de todo lo que gualaquiza, es descendencia sur. azuaya. Ya. Cuchino morlaco. Cuchino morlaco. Sí, Dicen, así claro. decían a El los que macabeo. venían Claro. de Cuchino fuera. morlaco. Claro. Sí, este cochino morlaco, puchica, Sí. aquí ha venido a cagarse, decían. Ah, y que decían, ¿por qué? Porque ha habido mote. Sí. Claro, sí, sí. Sí. Sí sé esas historias. Es decir, que cómo se puede conocer quién Anduvo por ahí. defecó en el patio. O sea, alguno que andaba Sí. por ahí. Ya. Porque los macabeos no hacían el servicio en el patio. Ya. Tenían su cañaveral allá iban Claro, a hacer al sus monte. necesidades. Ya. Pero venía el cochino morlaco y iba Claro. defecando en es el que patio. iba de pasada. Es decir, ¿quién ha venido aquí a defecar en el patio, carajo? Ah, morlaco cuchino, aquí está Cáscara de mote. cáscara de mote. Reto. Claro, sí, sí, sí. Ya. Era un espionaje terrible el macabeo para descubrir Ya. las evidencias. Bueno, entonces la carne se empieza a constituir en un alimento vital para el macabeo. No era de otra manera. No Antes el animal de monte, la carne de monte, ¿no es cierto? Antes del ganado. Antes del ganado vacuno, antes de las vacas, Ya. era la cacería, pues, ¿no? La cacería. Claro. Claro. Lo que había. Había cacería a la mano. Claro. Estaban los armadillos, los guatus, venados. Venados, ¿ya? ¿no? Entonces sí, cogían la carne de... Igual la pesca, porque La cacería. Macabeo es dueño del río, Claro, y dueño- la pesca. dueño del árbol, Y de la pesca. que así se pescaba con barbacoas Ujú. y con guayqueros. Ya. ¿Sí sabe qué es el guayquero? No, no. Es un tejido que en la boca es ancha. Ay, y como un como, cono, como cono. un cono. Ay, 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 Eso se ponía en las caídas, chorreras de agua, y los peces entraban por ahí, por la boca ancha, y se quedaban apretados Pero- en la parte angosta. Pero esa práctica es de costumbres indígenas. Ah, Son de costumbres indígenas, incluso asiáticas.
Sí, señor. Eso se ve en Sí, Filipinas, se ve en pero, Vietnam. estamos hablando de que el Claro. macabeo fue también indígena. Y aprendió Y también. aprendió, compartía los saberes. Ujú, Hay saberes ancestrales ujú. que los macabeos aprendían De otras de tribus. las otras tribus, y las Ujú. otras tribus también aprendían de Pero los si alguien, macabeos. pero si alguien te escucha a ti, Simón, que no te conoce y te ve alto, colorado, buen mozo, tipo europeo, la gente va a decir, Simón está mintiendo, él no puede ser descendiente de indígena, porque es alto, es blanco. Sí, De dónde sale pero te esa estuve sangre? diciendo Ujú. que Ocarigua ha sido así como yo, Pero entonces, ha sido alto. pero de dónde vinieron esos de Es Ocarigua? posible que este Ocarigua vino del Alto Amazonas, en donde vivían las Amazonas. Y ahí sí Y hay las Amazonas eran blancas. unas mujerotas blancas. O sea, sí es cierto esa historia Eh, de las Amazonas. Se dice, se Ujú. comenta, se Porque supone. En Perú tenemos, No está, casi diríamos que hay un 80% de verdad porque en Perú, sobre eso. En Chachapoyas tenemos Claro, los indígenas claro, blancos claro. gatos. Entonces, Ujú. este Ocarigua es posible que era descendiente de las mujeres grandotas, buenotas de Amazonas. Ya, ¿Eh? De ahí. y se quedó por acá. Y él se quedó por acá, Ujú. el hijo de las Amazonas. Ahora, ya pasando los años, llegamos a 1900, llegaron los salesianos. ¿Cuál fue el impacto de la población frente ya a los salesianos? Porque acá vivían sin nada. Ustedes, un tiempo estuvieron los jesuitas también, estuvieron los franciscanos Bueno, en también. materia religiosa, primero vinieron los jesuitas, Sí. 1880 Ujú. y pico. Duraron poco tiempo aquí, 14 años más o menos. Se fueron. Pero la agresividad de los Shuar les obligaron a salir, abandonaron y se fueron. Ya. Macas quedó votada religiosamente, Nuevamente aislado, ¿ya? pero prima en cualquier parte del mundo el aspecto espiritual de la persona. Ya. El macabeo quería confiar en alguien, Ali. En su soledad. porque Ujú. tiene espíritu. Y esta soledad, Exacto. claro. Ujú. Luego de los jesuitas vienen los dominicanos. Dominicano. Ya, el padre Las Place, el padre Vargas, que escribió un bonito libro, Ujú. Nanki Huacuna, escribe como novela y ahí describe a Macas, ¿no? Ah, Con sus costumbres, con todo el padre ya. dominicano. Ujú. Y los dominicanos, ellos se dedicaron aquí a predicar en contra de los alcohólicos, porque aquí antes alguien tenía Un trapiche. trapiches, Ujú. pero no de madera, sino tenían alambiques de De barro, barro. alambiques de barro. Entonces los dominicanos, especialmente el padre Vargas, Ujú. predicaba pues que no tomen, No ¿no? tomen. Porque con la borrachera venían las Peleas, agresiones, claro. peleas, de todo. Ujú. Entonces él prohibía que se tome el trago, Trago. ¿ya? Entonces especialmente habían venido unos colombianos Ya. y algún macabeo aquí tenía un Alambique. alambique Barro. de barro. Entonces, estos señores, visto de que el padre Vargas estaba en contra de ellos, ¿qué hicieron? Primeramente, visto que estos macabeos que vinieron de fuera, que Ujú. tenían estos alambiques, no hacían caso. Un día el padre Vargas se va y con un garrote Rompe. destruyó los alambiques de Alambiques barro. de barro. Como era de barro, quedó hecho pedazos los ¿Y alambiques. cuál fue la reacción? La reacción era de que estos dueños de los alambiques incendiaron la iglesia. Carambas. Desquite, Desquite, venganza. venganza. Entonces, visto eso, los dominicos dijeron, no, aquí no hay cómo, no hay paz, no hay vida, tenemos que largar. Salieron Se fueron. los dominicos, abandonando. 20 años quedó Vaca sin Nada. un sacerdote. De repente venía algún sacerdote itinerante de Riobamba, ¿no? Especialmente de los redentoristas, Ya. a predicar aquí, de repente se iban. Pero no era lo mismo que esté aquí Ujú. algún sacerdote para atender. ¿Y cuándo vienen los salesianos? ¿Y cómo así? ¿Quién trae? Espérate, durante ese tiempo, la curia de Riobamba dejó aquí nombrando a los síndicos macabeos.
Ya. para que ellos En misa. reemplacen a los sacerdotes Ya. en ciertos sacramentos. Claro. Por ejemplo, en el bautismo, Ujú. botaban el agua y les bautizaban a los Ya. guaguas. Por ejemplo, Como un diácono, hacía en el los papel de diácono. matrimonios Ya. también hacían alzar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más hacían? Hacían menos confesar y administrar La, la, la hostia. exacto. Claro. Ni bendición. Ah, Ni bendición. eso sí, pues. Así ya. Claro. Entonces, estos macabeos llamados cíticos fueron, por ejemplo, personas de mucha moralidad de aquí de Macas. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerda? Por ejemplo, don Víctor Rivadeneira, Ya. don Jesús Rivadeneira, don Jaramillo, de Proaño, no me acuerdo el nombre. Ujú. Bueno, había don Valentín Rivadeneira. Ujú. Estos eran los síndicos encargados de administrar ciertos sacramentos en ausencia de los sacerdotes que Fueron. Ujú. que después vinieron. Ujú. Entonces ya pasa 20 años Macas sin nada y los macabeos destacan comisiones para ir a Méndez a Ah, hablar primero se ponen en contacto con el primer obispo del vicariato de acá, que fue Monseñor Costamagna. Y a él le pide, por Dios, señor obispo, mándenos acá unos sacerdotes de los que están en Méndez, mándenos un hito acá a Macas. sí, porque a mí me llamaba la atención, ¿por qué no se llamaba, siendo Macas tan antiguo y capital de provincia, el vicariato apostólico de Macas y... Espérate. Ahí quiero que me expliques. ¿Por qué es de Méndez y Gualaquiza? Verá, ¿Qué pasó ahí? la civilización religiosa no Ujú. comenzó aquí, comenzó en Gualaquiza, En con el el sur. padre Prieto, que Ya. de Cuenca hizo una excursión enviado por el obispo de Cuenca hacia la zona de Gualaquiza, Por Churuco. por Churuco, por Chuhuinda, ahí, claro. sí, por ahí adentro, fue el padre Prieto con una comisión. Pero él iba con la intención de buscar en dónde quedaba Logroño de los caballeros, que desapareció por los yuaras que Ya. incendiaron. Ya. Entonces, el objetivo del padre Prieto era encontrar los restos La ciudad perdida, de la claro. ciudad perdida. Ujú. Pero no encontró nada. Y al no encontrar nada, dijeron, bueno, aquí por lo menos dejó construyendo una escuela, Ya. dejó bautizando a unos niños chuaras y dejó ahí un representante de él para que siga la misión de Gualaquiza. Ujú. 1894, por ahí más o menos. Ya. 1894-95. Ahí Pero comienza. no había Morona Santiago todavía. Eso hay que explicarle a la No, gente. ahí era Santiago Zamora. Santiago Zamora Ya. todavía. Sí. Después se hace la Sí. ya. Entonces, ¿qué te digo? Ahí, en Gualaquiza, Inicia inicia los salesianos. los salesianos. Luego viene Monseñor Domingo Comín, porque ya muere Costamarla, y Viene funda Indanza en 1914, misiones de Indanza, Méndez luego. y después el padre Albino del Curto. llega a Méndez, ¿no? Y funda la misión, De Méndez. pero misión, porque la parroquia la funda el escritor, el que fue aquí jefe político y todo, fundó Méndez, este señor. Julio Sánchez Celi. ¿Ah? Sánchez Celi, no. No. Eso es más. No me acuerdo el nombre ahorita. Ya. En 1914 Oh. ya funda la parroquia de Méndez Ujú. y le nombra de teniente político a Villagómez, el primer teniente Ya. político de Méndez, Villagómez. Sí, sí. Entonces, en Méndez ya quedan 2 sacerdotes mandados por Domingo Comín para que haga la misión de Méndez. Ya. Ya ahí en Camanjay, río Camanjay, por ahí. ¿Y por qué no avanzaban a Camacas? ¿Qué pasaba? Porque Claro. esa es la Eso pregunta. a mí siempre me intriga Esa esas es la cosas. pregunta. Ya. Esa es la pregunta. ¿Qué pasaba con? Bueno, entonces los macabeos veían con pena que ellos estaban abandonados Claro. y que solo el El sur sur
tenía sacerdotes, hasta Méndez. Ujú. Por eso se van 2 o 3 veces a hablar en Méndez con el señor Domingo Comín, y a este le sucedía. Claro. Yo sí le conocí. Ah, no, perdón, le conocí al Ya. pintado, le conocí. Ya. Van a hablar, por Dios, de los Mande. 2 sacerdotes que habían en Méndez, Méndez, mande padre bonito. Prieto y el padre Salvador Duroni. Mándenos a bonito a Macas. El monseñor acepta. Ya. Dice, sí, muy bien. Y le manda al padre Salvador Duroni, que fue el primer salesiano que vino aquí a hacer unas chozas para la misión, aquí arriba en la Loma Sagrada. Ahí Ya. mismo hizo. Ya. Él comenzó aquí la misión de Macas, el padre Salvador ¿En Duroni, qué año? ¿En qué año? el año 1924. Cuando ya está medio, diríamos, en pie la iglesia, inclusive Ya. de madera, que hizo el techo de Sí, paja sí, y sí. todo. Ahí viene Monseñor Domingo conmigo, Sor María Torcati, que ahora es santa. Ujú. Viene con 4 Salesianos. religiosas, Ujú. religiosas. Religiosas, ya. Vino el padre Crespi, vino el Claro. padre Albino del Curto, Carambas. en esa La comisión. comisión. Ujú. Ya. Vinieron diciembre de 1925 y se ubican ahí los salesianos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Ve? Ujú. Entonces, Pero nunca hubo ese cambio del vicariato, porque sigue siendo vicariato apostólico de Méndez y Gualaquiza. ¿por qué se llamó de Méndez de Guadalquivir? Por lo siguiente. Porque primerito dijimos que este Prieto entró a Guadalquivir, Ujú. no vino a Macas. Empezó Que no por conocían, Guadalquivir que no sabían que existían y Macas. ¿Por casi no qué? sabían. Bueno, Ya. luego tampoco había entrada a Méndez. Se entraba por allá, por Jima, digamos, por Gualaquiza, Claro. y se llega acá a Méndez, pero ya acá Pero tremendo viaje. tremendo viaje. Claro. Entonces, religiosamente, para los allá en la Santa Sede al menos, Ujú. que no conocían de estos Claro. aspectos, y al fundar el vicariato en 1893, por ahí, Ujú. Santa Sede dice, ¿qué nombre le ponemos a este vicariato? Lo que más se oía era Méndez, igual aquí se por cierto. Claro. Entonces el vicariato Apostólico. debe llamarse vicariato de Méndez y Gualaquiza. Hasta el año 1925, que ellos entraron por primera vez. Entonces, esa es la historia. Ya. Ahora, desde 1925 ya vienen los salesianos, fundan escuelas, colegios, etcétera, es decir, se adueñan de todo el asunto y ellos Educativo. son los autores de todo el progreso material, social, Deportivo. económico. Ellos trajeron el ganado, ellos trajeron gente especializada para que cuide los ganados, ellos trajeron carpinteros, ellos trajeron todo. Ujú. Y comenzó a surgir Crecer los pueblos. el pueblo. ¿Sí? ¿Quiénes hicieron la iglesia de madera? La gente. Don Desiderio Andrabuño, Sí. don Octavio López, don Sabino Carvajal, don Alfredo Carvajal, carpinteros de aquí de Macas, hicieron la iglesia de madera, la primera iglesia, la que se incendió en 1938, se quemó. ¿Se incendió o le quemaron? Se quemó la iglesia, no sabemos cómo, Ujú. pero ahí ya estaba el cuadro de la Purísima de Macas que trajo Domingo Comín y la Santa Sor María Troncati, que trajeron de Cuenca, una Ya. copia de la que dejó el padre Cepeda en Riobamba, en el convento de las monjas conceptas. Ya. Ahí quedó una copia en Riobamba, otra copia llevaron a Cuenca, y esa copia vienen trayendo acá Macas y le ponen ahí en la iglesia antigua de madera. Ya. Se enseña esa iglesia, y don Leonardo Rivadeneira, Ujú. Macabeo, Se ve como- arriesgando su vida, entra al incendio, Exacto. coge el cuadro de la Virgen y rescata del incendio. El cuadro de la Virgen. Ya. Ya. Pero después vuelve a incendiarse otra vez la iglesia, ¿no? Y ya llegamos en la época ya hicieron otra de madera mejor que la anterior, Ujú. ya, con las vingas de los macabeos y todo. Ya, entonces, pero esa iglesia ya fue de mayor estructura, mejor hecha y tal.
Y en esa iglesia es la que el padre Isidoro Formaggio, después de un trámite muy largo de recoger todo el país, regalos, dádivas, dineros para coronar a la Purísima de Macas con corona de oro. Y lo que hizo es el altar mayor, trajo a un artista italiano llamado Frigo. Ya. Ese era artista que el altar mayor le pintó con pan de oro, que quedaba brillando. Eso era cosa hermosa de ver. Entonces ahí le pusieron el cuadro de la Virgen y le colocaron la corona de oro. Entonces esa es la coronación de la Purísima de Macas. Ya. Año 1963 más o menos por ahí. No me acuerdo bien tanto. Querido Simón, vamos a ¿Qué hacer, tal? lindo, lindo, me has dejado perplejo con todas estas historias. Vamos a hacer una pequeña pausa, como quien descansamos y tomamos una agüita. Agüita, Una claro. agüita, sí. ¿No ve que No, el no, garganta sí, cansa. Sí, sí. Sí, ya, hubiésemos querido tener guayuso cafecito, pero la próxima la tenemos, ¿sí? ¿Qué? Una guayusa o un café. No, agüita, Agüita, agüita ya, ya. pura, sí. Entonces, regresamos después de la pausa.
Regresamos en este conversatorio interesante, histórico, del pueblo macabeo, de la provincia de Morona Santiago, la presencia salesiana, el desarrollo de los pueblos. Y dentro de este diálogo que estamos entablando con Simón Rivadeneira, Simón, ¿cómo tú defines esa lucha de ustedes, que viene de algunos años atrás, de la búsqueda de la identidad del pueblo macabeo? Ya, A ver, los pueblos tienen, hay los pueblos quichuas, hay los pueblos shuar, achuar, ya, eso, bueno, hay una serie de etnias y ya. comunidades. ¿Cómo aspira el pueblo macabeo ser reconocido ya por el Estado ecuatoriano, que es la lucha que ustedes tienen, y cómo serían las características de esa identidad? Verás, tenemos que partir de que el pueblo macabeo, la tribu de los macas, siempre estuvo aislada. Ujú. No había, ya hemos dicho, medios ni vías de comunicación. Y ese era el problema del pueblo macabeo, de la tribu macabea, que en cierto modo vivía encerrado dentro de un ambiente selvático. Por un lado, la cordillera central de los Andes, por el otro lado, la cordillera del Cutucú, y por ende ellos no tenían por dónde comunicarse con nadie, porque tenían barreras naturales. Pero durante la vida de ellos hubo ciertos elementos culturales que les identificaban Por ejemplo. plenamente, ¿no? Hablemos, había una gastronomía riquísima que se conserva hasta ahora, la gastronomía. Estamos hablando de los ayampacos, estamos hablando de caldo de novios y una cadena de comidas propias que se vienen manteniendo Ujú. dentro de la gastronomía. Tenemos dentro de la vestimenta. Y en cuanto a la vestimenta, ¿De dónde salió la vestimenta? escúchame, Ya. en cuanto a la vestimenta, Ujú. mi abuelo me conversaba que el macabeo de hace unos 200, 300 años atrás andaba desnudo. Ya. Después es que Se cubre. se cubren primero con unas cáscaras de árboles llamadas yanchamas. Ujú. Se cubren la parte Ya. de la cintura, pero eso eran cáscaras de árboles machacadas que se extendían como telas. Ya. Después descubren ciertas plantas que producen, Color. no, que producen hilos, Ah, como hilo, ya. ya, producen Ujú. hilos. Y con esos hilos empezaron a tejer los vestidos y comenzaron con los itipes. Los itipes lo utilizaban también los shuar. Ujú. Y ahí sí viene la pregunta, ¿quién copió Inventó. a quién? Claro. Porque es posible que los shuaras copiaron la vestimenta macabea o que los macabeos copiaron la vestimenta shuar, pero ambos empezaron a utilizar el itipi. Pero dentro del show no hay el hilo. ¿Cómo que no? No hay el hilo como cultura de coser. Ellos tenían telares, Tenían telar. sí señor. Entonces, vino de ellos. Entonces cogían los hilos de la pita, Ya. produce hilos. Ujú. Hay otras plantas, palmeras, con eso hacían ellos los tejidos, Ujú. ¿no? Entonces, yendo a lo de los shuar, ellos comenzaron con los itipes, Ujú. los varones, y las mujeres con el tarach, que es una pieza de tela, así mismo elaborada por ellos mismos, que cubría solo una parte del pecho y la falda hasta debajo de las rodillas. Bueno, eso hablando de la vestimenta, Ujú. que el macabeo con el tiempo llegó a distinguirse por su modo de vestirse, por su pantalón negro, camisa blanca, sombrero negro y sin zapatos. Pero ya vino esa ropa vino de otro lado.
Sí, cierto, ya, Claro. lógicamente, ya cuando ya ciertos macabeos salían a Riobamba en viajes largos de 8 días, de ahí traían ya las camisas y los pantalones. Ya, entonces ya comenzó, todo macabeo empezó a vestirse pantalón negro para los domingos, para las fiestas, y con la camisa blanca así mismo para los domingos, para las fiestas. Pero para los días de trabajo utilizaban ciertos pantalones más ordinarios, ¿no? De casinete. Casinete era una tela no muy fina. Utilizaban los casinetes y asimismo camisas de chillo rayado. Este es parecido a esto. Yo me hice esta camisa recordando la vestimenta antigua, porque esto ya no es de techillo, pero era así más o menos rayado, como esto, así. Entonces el macabeo empezó a vestirse con camisas de chillo rayado sin cuello, así como ustedes. ¿Ven? Yo estoy manteniendo la cultura con esta camisa que estoy puesto. Ya. Entonces tenemos riqueza en vestido, en gastronomía, en lenguaje, en el lenguaje, en el dialecto, en costumbres religiosas, en el modo de enterrar a los muertos, en el modo de bautizar, en todo aspecto cultural. Entonces, pero como la migración es un enemigo a veces, dicho entre comillas, un enemigo de una cultura, porque a un pueblo llegan culturas diferentes de diferentes partes del mundo. Y eso viene a atentar contra la identidad de ese pueblo. Entonces, poco a poco, casi que estas costumbres que se basaban en las bebidas, en las comidas, en la vestimenta, en las fiestas, en todo, en la música, en todo. Como venían otros elementos culturales de fuera, como que entonces la cultura macabea estaba quedándose o sea, estaba por desaparecer. Y un grupo de amigos, perdona que yo me incluya, que fui el gestor, decir a los macabeos, vean señores, si no cultivamos nosotros nuestra cultura, vamos a desaparecer. Porque vienen los de la Tacunga a hacer aquí la fiesta de la ¿cómo llaman? Mama Negra. De la Mama Negra. Claro. Vienen los de Cuenca a hacer aquí la fiesta el 3 de noviembre. El señor de Coche. Sí. Vienen los de Limón, los de Guadalceo para hacer la fiesta al señor de Guadalupana. No. Es la Virgen Guadalupana en Limón. No, pero Limón. Sí. Pero hay otros. En Guadalceo. Hay otro señor de Guadalceo. Señor de Coche. No. Hay un señor, no sé cuánto llamaba. Vienen, por decir, los de Quito, con otras costumbres, a tratar de imponer sus costumbres. Y eso nosotros no podemos permitir. ¿Por qué? Porque nosotros los macabeos nos consideramos dueños de nuestra casa. Y en nuestra casa nosotros imponemos nuestras costumbres. Y el que viene tiene que adaptarse a lo que nosotros tenemos. No al revés, que el que viene trayendo sus costumbres a imponernos a nosotros y nuestras costumbres que queden para segundo orden. Por eso es que organizamos el grupo que se llama Asociación Cultural del Pueblo Macabeo, cuya existencia es de unos 18 años ya. Y yo fui el fundador, discúlpame que yo lo diga así porque es la historia, ¿no? Cuya finalidad era la de rescatar, promocionar, divulgar, reforzar la cultura macabea para que no desaparezca por la invasión de otras culturas ajenas. No estamos en contra de aquellos que vienen de fuera, que practiquen en su grupo
sus costumbres. No estamos en contra. Muy bien que lo hagan, pero respetando el marco cultural nuestro. Que es distinto. Pero una de las cosas que da la migración en todo el mundo es justamente que o asimilan, ¿no? El que Ya. viene asimila, como pasó con los espartanos, como pasó con Ya, Atenas, ya, ¿no? ya. Los romanos cuando Ya, llegaron a Atenas, correcto. ¿no? Dijeron, no, pues estos son inteligentes, Ya. son filósofos, son jurídicos, Ya. vamos a cooptarles para Ya. que nos den pensando. Ya, correcto. Ahí entonces quedan dos alternativas. El que viene se adapta o no se adapta. No le queda más. Muchos no van a querer quedar marginados, entonces van a integrarse. Pero Y por eso hay aquí macabeos que dice, por ejemplo, un moreno de Esmeralda del otro día que yo le abordé a él y le dije, él me pregunta a mí, oiga usted, don Simón, ¿cómo me considera a mí? Me dice, usted le digo, es esmeraldeño, pues le digo, porque es negro, es moreno. Yo no le digo en forma despectiva, claro, moreno. porque es el color. No, don Simón, me dice. Yo ya vivo aquí 50 años, me casé aquí, ya tengo hijos que me han salido hasta blancos. Yo ya me considero macabeo. Me dijo el moreno esmeraldeño que vive aquí 50 años. Ahora, Entonces se adapta ya, mire usted. Pero ese puede ser 1 en 10. Muchos otros pueden decir, no, yo no quiero ser macabeo, yo quiero seguir cuidando mi cultura, ¿no? Y punto. Pero ese no es el caso. Si él está aquí, tiene que adaptarse a nuestras costumbres, a nuestra identidad, que nos distingue de las demás culturas del Ecuador, del país. Pero la invasión más fuerte que tuvieron los macabeos y las macabeas fue la presencia de los limonejos acá. Hoy tenemos varios matrimonios. Pero ellos se han adaptado. O al revés. ¿Por qué? Porque hay hijos de macabeos con limonejas o limonejos con macabeas que tienen más características sureñas, son buenos para un negocio, otro sale en cambio más serio, más para el ganado o para el estudio. Pero yo digo, esa mezcla es un poco la híbrida que se da ahora, porque ni siquiera en las escuelas usted vaya o a los colegios donde hay profesores y estudiantes, hijos de macabeos, ya no hablan como el macabeo, como sus papás, y jaramillos y banderas. Obviamente, obviamente. Cantan incluso. Eso ya, el canto. El dialecto antiguo es historia. Claro. Es historia. Todo pueblo tiene su historia. Y la historia se escribe a base de hechos del pasado. Aquello es pasado. Ahora el tiempo actual es diferente. Ya posiblemente el limonejo que ha venido acá se casó con alguna macabea. En un 80% ese limonejo ya se considera macabeo. Claro. ¿Sí? Pero no cambia su cultura. No importa. O sea, sigue siendo no limonejo. No importa. Lo importante es que él se considere macabeo, porque en la Constitución está el respeto a la autodeterminación de las personas. Claro. Es decir, si yo quiero viviendo en Quito, yo viví muchos años en Quito, yo casi me considero quiteño. Claro. No, casi. Pero dije, no, yo en Quito me considero macabeo. Vamos a Simón, a darle unos saludos. Nos está viendo Lenin Calle, Víctor Llanza, Mayflower Macas, Patricio Zúñiga, mi amigo, nos está viendo. Alba Peralta también nos está viendo. Y creo que más gente nos está viendo este encuentro con la historia, este encuentro con la vida, este encuentro con una memoria viva de Macas y Morodo Santiago. De acuerdo. Un gusto estar contigo, Simón. Gracias. Saber de tus conocimientos, sabiduría y tu posición. ¿Cómo le ves tú a Macas de aquí en 30 años? ¿Habrá macabeos en 30 años? ¿Cómo le ves a qué? ¿Cómo le ves el futuro de aquí a 25 o 30 años, hablando culturalmente? Correcto. Vamos a hablar administrativamente. Correcto. Culturalmente, ¿cómo le ves a los muchachos que se van a casar después de unos 10, 15 años después? Correcto. ¿Cómo? Muy bien, verá. Bienvenida a la pregunta. Algunitos por el cruce cultural con diferentes pueblos que vienen acá, pueden venir de la costa, de la sierra, del oriente mismo, de diferentes lugares. Esa mezcla
va incidiendo en la pérdida de los valores culturales del macabeo. Cuando los valores culturales del macabeo era, por ejemplo, la La palabra. palabra, ¿no? La generosidad, la cortesía, pero básicamente el respeto a la palabra empeñada. El macabeo cuando, por ejemplo, decía, quiero vender esta vaca en 500 sucres, lo vendía en 500 sucres, pero venía otro comerciante y le decía, yo le doy 600. Con su cuello. Entonces pues, venía un cuchillo marraco y decía, le doy 600 por la vaca. Macabeo decía, no, yo ya le ofrecí a fulano de tal en 500, pues en 500 sucres se va la vaca, aunque usted me ofrezca 600. Es decir, él mantenía la palabra, porque no había cheque, pues no había letra de cambio. No había letra de cambio, nada, sino la palabra que era mejor que cheque y mejor que letra de cambio. Señor, he ofrecido al señor en 500, de 500 se va la vaca, punto. Así venga otro. Así venga otro. Y lo mismo en el comercio de las tierras, de los productos, de cualquier artículo. Lo importante era que se mantenía la palabra. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Tú no puedes confiar ni en cheque, ni en primos, ni en sobrinos. Nada, ni en sobrino. Yo tengo experiencia. Entonces, eso es lo que está variando. Eso es lo que nosotros queremos. Están adquiriendo lo malo de lo que vino de afuera. ¿Ya? Claro. La roña, la trampa. No, pues el que viene de afuera ya viene con vicios, ya no le importa la palabra, nada. ¿Qué cuento? Le meto nomás. Ni el apellido, ni la dignidad, nada. Claro. Entonces, eso está mal. Nosotros queremos rescatar esos valores, queremos rescatar esa unidad que hubo. Ahora ya casi no hay. Cada cual dicha sea la verdad, resulta un poco dudosa la unidad que estamos pregonando ahora del macabeo. Casi no hay. Sí, es medio... Pero antes, por ejemplo... Para las Randimpas. Se notaba la unidad de la gente. El dueño de casa, del terreno, invitaba a sus vecinos, compadres y todo, un día entero a trabajar en la finca y se respetaba lo que él quedaba debiendo para ir a descontar con trabajo mismo en otra finca. Eso se cumplía a rajatabla, no se podía fallar. Jamás. Por ejemplo, se despontaba una vaca y daba para trabajo. Decían, esta vaca no es para vender, esta vaca es para dar para trabajo. ¿Cuántas libras? 6 libras. A mí también, don Antonio Noguera, que era el matarife, a mí también deme unas 6 libritas para trabajo. Venga, 6 libras, 6 libras, 6 libras, para los que querían ir a trabajar por esas 6 libritas. No había el dinero. No había dinero. ¿Usted conoció dinero cuando era niño? Yo cuando conocí dinero, conocí unos billetes de $1,000 así grandes. Sí, grandes. No, color verde. Sí. Ahí tendría yo unos 6 años. No. Pero papá no daba plata para la escuela, para el colegio, nada. No había. Ni qué comprar. Nada. Había dos tienditas por ahí. Doña Rosario Peñafiel, mamá del que fue gobernador de la provincia, el finado Robalino. Sí, lo vi, claro. Ella tenía una tiendita ahí que hacía chocolates con... Pero gente de afuera. Sí, gente de afuera. Gente de afuera viene siempre con sentido de comercio. Macabeo no es negociante. Macabeo nunca fue comerciante. No puede ser. No fue, ni es. Ni le gusta. No tiene carácter. No tiene paciencia, no tiene carácter. Está vendiendo ahí una libra de arroz. No. Un fósforo. Él no quiere estar peseteando ahí. Así es. Quiere ganado bastante. Vende ganado y plata. Vende una vaca y ya tiene $800, $700 o sucre, lo que sea, y punto. Y además, tampoco se endeuda, además una cosa curiosa, que el macabeo no le gustaba el comercio ni vender lo que tenía, porque había una cuestión psicológica.
el Macabeo decía, qué vergüenza que me da vender chotas. ¿Qué van a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Que estoy pobre, que no tengo- estoy yo pobre, que no que tengo que estoy, comer. que estoy en última pobreza, que he salido a vender. No, Un insulto. entonces Macabeo, Un feudalista. orgulloso, Un feudalista. orgulloso, Claro. no, yo tengo mi finca, yo tengo mi casa, yo tengo mi huerta, yo tengo para comer, tengo la yuca, tengo todo, no tengo para qué salir a vender nada a nadie. O regalo o se pudre. Y se pudre ahí, pero yo no vendo. ¿Ves? Entonces, ese es un aspecto de carácter psicológico que Ujú. hay que estudiarlo. Mental, ¿Por sí, qué? sí, sí. ¿Por qué? Esa El actitud. Macabeo nunca fue comerciante, Ujú. ni hasta ahora. No, y entra y se cansa, no le gusta. No tiene carácter para Tiene vender. otra vocación, Sí, 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 sí. otra Es vocación. ganadero. Pero aquí el que viene de fuera, cualquiera empieza Una vereda. en una esquina, una vereda, a vender Cositas. imperdibles, Ujú. a vender... Como le pasó con don Telewoman, que llegó acá con Claro. a vender cositas. que vendía espejitos, Espejitos, ¿ya? vendía chucherías Ujú. en una esquina cubierta con plástico, Sí. pero al año ya tuvo Terrenito. arriendo local, Ah, local. al otro año ya tuvo casa, a los 5 o 7 años ya construyó el hotel de 7 pisos, Ujú. aprovechando la necesidad de los macabeos, Claro, de venderles. de comprar las Claro. cosas que necesitaban, Claro. espejitos, Hilos, gilets, agujas, todas esas agujas, eso, cositas, ya. cositas como eso. Y les vendía bien caro. Y claro, Claro, no había, pues. no había. Bien, entonces, Ujú. ¿de qué otra cosa hablamos? A ver, Estamos hablando de las características. estoy digamos. diciendo que el Macabeo tiene una identidad Ujú. cultural que le distingue de toditos los otros pueblos del país y del mundo, si In- se quiere. Incluyendo. Igualito, por Ujú. ejemplo, como son los otavaleños. Ujú. El otavaleño se le identifica donde esté. Así es. ¿Cómo es el otavaleño? A ver, ¿qué Claro, tiene? tiene su guango, su sombrerito, Sombrero. sí, su ¿De qué poncho, color? blanco, creo que es. Medio blanco. Medio blanco, sí. Ya. Blanco, sí. La camisa. Elegante, blanca también. Ya. A veces con ¿Con bordados. cuello o sin cuello? Con cuello, Ya. sí. Y poncho. Y el pantalón. Pantalón corto, claro. Corto. Hasta las rodillas. Y el- Sandalias. Las, Sandalias. ¿Cómo se llaman? No. Se llama alpargatas. Alpargatas. Y elegantes y en buen carro. Y Están en Francia y en Nueva York. oye, y el poncho Poncho negro. Hay azul, negro. negro Negro. o azul. Sí, negro Pero y azul. fino, pues. Sí, bueno. Entonces, a ese señor le pones en el Japón. Ahí están. Este es otavaleño. Así es. Así tiene que ser el Macabeo. Donde pise, tiene que asomar con su identidad para que cualquiera diga, este es Macabeo. Pero yo acá sí identifico. O sea, distingo el Macabeo de su Verás, rey. otra cosa que yo critico ahorita es Ya. de que eso sería lo ideal, de que el Macabeo ande así todos los días para que cualquiera le identifique. Pero ¿qué está ocurriendo? Que ahora, solo por las fiestas, el Claro. 29 de mayo, aunque el alcalde invita a la noche macabea para que vayan todos vestidos, camisa blanca, sombrero negro, pantalón negro, con Leva también, claro. leva, ¿no? Ujú. Las mujeres con la blusa, con la pollera, como sea. Solo para las fiestas. Folclorismo. Y el resto del tiempo, que Con otra ropa. no es así, pues debería ser como somos, pues, como debe ser la identidad propiamente dicha. Y sobre eso el alcalde Franklin Galaza, cuando recién se posesionó, me pareció bien lo que ofreció, pero después fue un fracaso. Él, en un discurso allí en el Teatro Municipal, dijo, yo voy a obligar a que toditos mis empleados del municipio los días lunes asistan a las oficinas vestidos como macabeos. Una buena idea. ¿Se cumplió? Ujú. No, nunca, ni uno, nadie. Entonces, ¿para qué dijo? Ujú. Tenía que ser cumplir. Claro. Y no solo sería los lunes, debería ser todos los días. Ujú. ¿Y si no, de qué identidad hablamos? Pues, Ujú. ¿sí? Solo para las fiestas, pasa la fiesta y después soy como cualquiera.
Pero sí sería bueno que los mismos macabeos tengan esa unidad y busquen al menos un estilo de vestimenta. Pero hay que ver qué autoridad va de alcalde, que cumpla eso, Ajá. que vaya con mística Ujú. a sudar la camiseta macabea para que él, sintiendo en carne propia lo que debe defender, lo haga. Caso contrario, tratar de acomodar o de contentar a todos. Entonces hay una mezcolanza, de pareceres, de culturas, y todo es un relajo. Entonces, 25 años, ¿cómo ves al pueblo macabeo? Bueno, materialmente, No. Culturalmente. culturalmente, sí puedo decir de que sí hay un buen ambiente, sí hay un buen ambiente, porque aquí vale la pena resaltar esto. Sí hay buenos escritores, sí hay buenos cantantes, Poetas. sí hay buenos, eh, ¿qué te puedo decir? Escritores. Hay muchos que escriben bastante. Hay muchos macabeos que escriben bastante. Ya. Entonces, Eso quiere decir que el nivel cultural está alto. Está. Aquí siquiera tiene que haber unos 100 o más escritores de todo tipo, Ya. sumando los que escriben poemas, los que escriben historias, los que escriben anécdotas, Amorfinos. ¿verdad? Amorfinos también escriben. Amorfinos, hay de todo. Entonces, culturalmente yo sí veo que el macabeo tiene material para escribir. Y el Macaspuente, ¿no? Alguien escribió el Macaspuente. Macaspuente, digamos, Don Noguera, ¿no? ¿qué es? La música. Música. En música también tenemos muchos autores, cantautores. Don Tito Navarrete. Claro, hay mucha proliferación de artistas cantantes que tocan la guitarra, cantan, en fin, hay una cantidad de cosas. ¿Y a Simón por qué le gusta la música mexicana? Porque yo de niño, cuando era chiquito, me iba a la escuela, saliendo de la escuela me iba a la casa de noche. Y los días domingos, generalmente, o los sábados, el padre Manuel Paucar, que era rector de mi colegio, donde yo era estudiante, en la torre de la iglesia, que era de madera, ahí había un parlante grandote. Entonces él ponía abajo los discos grandotes de esos, de los plays que había, de pura música mexicana. ¿Ven? Cura. El padre. Sí. Y yo oía, pues, y todo el pueblo oía, y no había otra música que la música mexicana. Caramba. Soy como el viento que corre, cantaba ahí. Hablamos de los viejos artistas mexicanos, ¿no? Pedro Infante. Jorge Negrete. Claro. Sarita Montiel y una infinidad de artistas mexicanos del siglo pasado. Toda esa gente, entonces a mí se me pegó esa música, a tal punto que yo salía con Juan Alarcón y con el finado compadre mío Antonio Sucre y el hermano Hugo Rodríguez a dar serenatos a las chicas solo con música mexicana. ¿Y qué iba a oponerse viendo los grandotes ahí y cantando bonito? Claro. Entonces, las puertas abiertas ahí para los yernos. Claro, no, les gustaba oír más bien, porque al decir verdad, sí cantábamos medio. Pues. ¿Qué otra canción? Y en el silencio de la noche, oír las guitarras pasado de la noche. Eso enamora. Y tocaban en Galindo, como estos que, como el Carlos Samaniego. Requinto. El Pedro Madero, pucha, muy bien. ¿Y usted enamoró? ¿A qué macabea le enamoró usted? ¿Ah? ¿A qué macabea le enamoró con sus serenos? ¿Cuántas? Eso sí no se puede decir. Ah, ya. No, eso es secreto. Pero muchas. Vayan a enojarse los abuelos que hay ahora. Pero ya están. ¿Qué van a decir? No. Ya pasaron los 50, 60 años. No. 70 años. Ya están vivos algunos. Bueno, este desgraciado ha sido novio de mi mujer. Hay un hombre que vino de lejos. Ya. ¿No? Y yo era novio de una chica. Sí. Ya viene él
y me quita a mí. Claro, es que él Y, viene, yo era novio de ella, claro, él viene con me iba a plata. casar. El empleado de Él, sí. Y viene y me quita la novia. una linda chica. Claro. Pero hasta el día de hoy no me puede ver. Una linda chica. Lindo chico. Chica. Bonita. Ella es bisabuela. Claro. Entonces él, ¿dónde me encuentra? No se topa conmigo, sino que se va por otro lado. Se va por ahí. Por no verme. Porque Tantos años. soy enemigo, más de 60 años. No, pero usted era enamorado antes, ¿no? Bien, usted, Antes. usted debería estar enojado con él. Claro, pues yo debería. Porque él afuera no viene y No, le quita, pero yo soy generoso, pues. Ya dejó ahí. Yo tengo muchachitas para ceder a los amigos Pero también. usted en su cosa se enamoró bien fuertemente. También ¿En qué yo año fue? tenía 20 años en Sucúa cuando me enamoro de una morlaquita de ahí Claro. de Sucúa de 16 años. Linda. Me iba a casar con ella, Ujú. ¿ya? Pero la mamá me acabó. Jodida la señora, morraca, dura, dura. No quería el Me Macabeo. dijo, prefiero que mi hija pare la mosca, un hijo de cualquier perro que pase por aquí antes que se case con un Macabeo. ¿Y por Me qué, dijo. por qué esa Por la ignorancia. por la lucha tan... Por la ignorancia. Ya, Porque antes Sucúa con Macas no tenía contacto. cuando había contacto. Entonces Sucúa se creía de mayor Jerarquía. grado cultural porque tomaban leche, Ya. porque tomaban quesillo. Tenía Porque- avión, la pista, comercio. La pista también, Comercio, claro. pero en cuanto a las costumbres, ellos se creían un poco Más elevado. un poco superior. Y decía que los macabeos solo tomamos guayusa con yuca Y carne, y carne, nada más. nada más. Y que por eso que cuando yo me case con esta chica, yo le voy a matar de hambre a la... Porque a la- ella come a la mujer, fideos, porque alberja, no lechuga. come verde, no come quesillo, no come poroto, no come Come, digamos. leche. No Ustedes, toma- claro, ustedes no comen, ella sí comía. Exacto. Claro. Entonces ella se consideraba superior En por alimentos. comer esos Esos productos. alimentos, ya. Y como nosotros no comíamos lo que ellos comían, entonces nosotros éramos inferiores a ellos. Es la lucha cultural. ¿no? La lucha cultural. Ese choque Eso, cultural. pero ignorantemente Claro, hablando. claro, por supuesto. Porque ahora cada pueblo tiene sus costumbres, pues. Y se ¿Qué come, culpa, y se qué come culpa mezclado. tenemos que aquí, por ejemplo, nosotros comemos la chota? Ujú. Y vas tú por decir, Cuenca, en Cuenca, Cuenca, no come. ya, ¿qué será la chota? Dice, Ujú. no come. Ujú. No saben cómo. Entonces, hay que respetar la cultura de este pueblo y respetar también Pero la no había ese cultura del tiempo, otro. por ignorancia, no había Ya. rechazo, ese recelo también. Y acá en Macabeo también un recelo que se case con morlaco o morlaca. Claro. Era igual, ¿no? Sí, ¿Qué decía, por ejemplo, una macabea que cuando quería algún morlaco o morlaca vacilar con un hijo de acá? los Sí, macabeos ¿qué que decían? decían. Sí, contra la... Igual. Igualito. Igual, Ah. también, ¿no? Este cochino morlaco, ¿no? Este también igual, Ujú. comedor de maíz grano, decía. Al mote. El mote, Al mote, ya. comedor de maíz grano. Maíz grano. decía. Maíz grano. Ya. Maíz grano. Ya. Es un macabeísmo. Macabeísmo. ¿Qué quiere decir eso? Mote. Mote. Claro. Este comedor de maíz grano. Como aquí no comíamos mote, Ujú. el otro sí era comedor de maíz grano. ¿En qué año más o menos o en qué época llega el arroz acá a Macas, a las mesas de los macabeos? Con los salesianos. Que traían de Ellos Méndez. traen de la sierra, Ujú. de la costa, desde el arroz acá. Pero luego había en Méndez también, sembraban en Méndez. Justo empieza en Méndez claro. con el padre Albino del Curto Curto. y con el padre Salvador Duroni, ellos empiezan. Claro. En Guadalquivir también. Y en Huambi también. Primero allá. Claro, primero allá. Primero dejaron sembrando Sí. en Guadalquivir. Ahí tenían Luego piladoras. en Méndez, Con piladoras, claro. por el clima y todo. Toda la humedad, claro. Ya. Acá no mucho por el clima. Claro, no Porque se acá daba. era el clima un poco más frío. Más frío, claro. Entonces, el arroz no era muy un producto que se daba muy bien Ujú. aquí. Ujú. El arroz es una planta que crece en climas Cálido, tropicales, cálido, cálidos. húmedos, claro. Que en Suba sí hay arroz. En todo. Socuba, Huambi, Guambi, Méndez, Logroño, Guadalquivir, todo lo que es para abajo, Bomboiza. a claro. excepción del limón. Ah, el limón no, ahí no se, El limón está al pie ya de la cordillera y es frío. ahí no se da nada. Ya. Ahí no se da nada. Claro, por eso el limonejo viene acá para qué hacer negocio. Y Exacto. aquí hace plata.
pero que no nos oigan los de Limón, porque han de decir, no, aquí sí tenemos también. ¿Qué tienen allá? Ellos Peña. tienen el río El río, Yunganza, la peña a un lado, otro lado. Peña al otro lado, pero cultivan plátano y yuca y potreros también en las laderas. Carajo, bien valientes esos plátanos, esas yucas. Sí, Fuertes, fuertes raíces. decime, ¿qué más? Simón, realmente un placer. Yo pienso que sí están conectados, ¿no? ¿Qué dice nuestra gente? ¿Están comentando? ¿Hay algún comentario? Ah, ya. Bueno, Simón, como siempre, pues contigo siempre es un gusto, un placer de conversar de estos temas sin ningún tapujo, sin tapar Aquí nada. hablamos a calzón quitado. Calzón quitado. Entonces yo le sugiero a Elizabeth que bautice o denomine a un sector del diálogo hablando a calzón quitado. Es que ya hay un programa, Ya hay. ya hay un programa de eso, no podemos. ya hay. Sí, sí, ya hay un programa, sí. Entonces, Ayer estuve invitado. entonces aquí estamos copiando lo que ya han hecho. No, pero aquí hacemos de otra manera. Aquí hacemos de otra manera, o sea, ya, hablamos de otra manera, de otros temas. ya. Y bueno, alguna anécdota, Simón Rivadeneira, para ir terminando, no sé si tenemos todavía tiempo. Simón Rivadeneira fue diputado en el año 68, me parece. Sí. Sí. Cuéntenos, ¿cómo así le eligieron? ¿Qué edad tenía usted? ¿Cómo fue esa campaña? ¿Por qué partido salió? Ya. ¿Cómo ganó? Verá. ¿Y qué hizo allá en el Parlamento? Cuéntenos. ¿Qué tiempo estuvo ahí? Verá. Para ser diputado no se requiere salir de un momento al otro. Se requiere de un proceso de preparación y de vocación. Ya. Yo desde niño escuchaba a los candidatos que venían de fuera, el señor Lafebre, Gonzalo Pesantes Lafebre. Gonzalo Pesantes Lafebre, el doctor Lituma Alberto Lituma etc. Izaga. Uh-huh. Y venía aquí a hablar a la gente y El coronel Carvajal. con unos discursos que a mí me dejaban loco, yo niño. Muchachito. Mi papá iba a oírles a ellos. Las reuniones, ¿no? ya. Mi papá era partidario del coronel Edmundo Carvajal. Uh-huh. Entonces era carvajalista. Carvajalista. Entonces, pero íbamos también a escuchar a los otros. Y yo le decía, papá, lléveme a mí también, le digo, para oír, porque me gustaba. Yo, la política nació conmigo, pero chiquito. Uh-huh. Lléveme a mí también para oír qué dicen ahí. Vos, niño, ¿qué sabes? Me sabías decir, Keto, Wamra, Ishpasique. ¿Qué casa? Ishpasique me decía. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Ishpasique es de Quichua. Chiqui. ¿Qué quiere decir? Que todavía no te has limpiado bien el trasero, quiere decir Ishpasique. Ishpasique, quédate. No, papá, bueno, vamos. Y yo escuchaba los discursos de esos candidatos que venían. Yo les quedaba oyendo y decía, chuta, yo de grande quisiera ser. Tengo que ser como uno de ellos. ¿Y fue más grande usted? Así fue. Claro. Yo espero que así haya sido. Bueno, entonces, primerito, jovencito, 18 años, concejal del Cantón Morona, yo elegido. Caramba. Y ganando ampliamente las elecciones. Con voto popular. Entonces, ya termino el periodo de concejal. Viene por primera vez, como se suprimió la Ley Especial de Oriente, que consistía en que aquí en el Oriente no existían los consejos provinciales. No habían. ¿Manejaban los salesianos? No. Entonces, no, manejaban los presidentes de los municipios, no se llamaban alcaldes, eran presidentes de los consejos cantonales, así se llamaban. Entonces, nace el consejo provincial. No, eso ya voy a llegar. Ya. Entonces, se arma a raíz de lo que se desaparece la Ley Especial de Oriente, en donde se decía que en el Oriente no se debe elegir prefectos provinciales, inclusive dentro de la parte jurisdiccional, el gobernador ejercía las funciones de juez. El jefe político era juez de inclinato, juez de crimen, juez civil. De no sé qué, no sé cuánto. ¿No? Así decía la Ley Especial de Oriente.
pero en la Asamblea de 1967, en la Constituyente, se da de baja esa ley y se pone las provincias de la Amazonía al igual que las otras provincias del país, es decir, aquí también nosotros debíamos elegir los prefectos provinciales. Cuéntenos esa historia. Usted fue ¿Verdad? candidato. Entonces, llaman al Elecciones. Consejo Electoral a elecciones para elegir al prefecto provincial. Primero creando el Consejo Provincial, que es otro que se hizo por decreto. Ya creado el Consejo Provincial, había que elegir los miembros. Bien, llaman a elecciones. Papá, yo hice una lista. ¿Quiénes fueron? El que habla, punteando la lista. El segundo puesto, el teniente Lara. Tercer puesto, Aulo Navarrete. Cuarto puesto, no recuerdo si era alguien de Gualaquiza, no estoy seguro si fue Lucho Delgado o por ahí Y alguien. usted gana. Ustedes ganan las elecciones. Ampliamente. Como prefecto. Como nosotros ganamos como consejeros. Ya, claro. Sí. Elegidos los consejeros, teníamos que, de entre los 5, nombrar al prefecto. Como en el municipio. Yo saqué de los 5 puestos, yo saqué 3 de mayoría. Y por poco no saqué 4 puestos. Por minoría entraron Pedro Nolasco y el doctor Barros Chica. Arturo Barros Chica. Por minoría. Nos instalamos en sesión inaugural para elegir al prefecto provincial. ¿Y qué tal? Y la gente ya consideraba de que Simón era el prefecto porque tenía los 3 votos. El voto de Aulo, se suponía el voto del teniente Lara y el mío. 3. Ya era el prefecto. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? El día de la inauguración del Consejo Provincial, lo primero que hace uno de ellos es traicionarme, impugnando mi candidatura, diciendo que yo soy profesor y que de acuerdo con la ley no puedo ser prefecto provincial. Me descalifican. El mismo consejo. El mismo consejo y mi mismo partidario que ocupaba el segundo puesto en la lista. Carambas. O sea, me traiciona. Coronel Lara. Teniente Lara. ¿Sí? Ya quedan 4, porque a mí ya me votaron. Estos 4, por la misma causa, ese mismo le descalifica a Aulo Navarrete, que era profesor también. Y salen. Votados a los 2. A mí y a Aulo Navarrete. Quedan 3. Ese mismo que planteó todas estas impugnaciones, también le impugna al doctor Arturo Barros Chica, por cuanto usted es jefe provincial de salud y no puede ser prefecto. Votación, estos 2 votan afuera, Chica. 3 afuera, en la sesión inaugural. En la inaugural. Ya. Y quedan los 2, Pedro Nolasco y el señor Lara. Con 2, ¿qué hacía? Se acabó ahí la sesión. No se conformó el Consejo Provincial. O sea, fue una reunión fallida. Claro, y quedó en acefalía. No se reunió. No hay mayoría, no hay nada. Yo apelé al Tribunal de Garantías Constitucionales. Viajes a Quito en ese tiempo, hermano. Puchica, que me costó. ¿Y qué pasó? La gente me dijo a mí, ve, hermano, ya te robaron la prefectura. Deja ahí esto. O sea, los que votaron por mí, no, hermano, no gastes tiempo ni plata. Ya te robó la prefectura, olvídate. No, yo ya me cansé de esta tontera, yo me voy a estudiar en Quito. Me fui. Estuve en Quito tranquilo, el primer año de la Universidad Central, me fui a estudiar. Yo no creí que los partidarios míos, de ellos que me dijeron que me olvidara del tema y que como el próximo año había elección de diputados, me iban a ir a ver en Quito para traerme como candidato a diputado. Yo desconfié de eso, dije, no, en política no puedo creer a nadie.
pero cosas muy singulares. Fueron una comisión a Quito. Déjele Simón, No. es tu hora, vamos, tú eres el diputado. Tal como te ofrecimos, vamos, candidato. ¿Me van a respaldar? Sí, me respaldaron. No me van a traicionar. ¿Ah? No me van a traicionar como los No, cuidado. Entonces hicimos una lista con Moisés Guzmán de Claro. Guadalquivir para senador. Servio Tulio Moreno, Ujú. el papá de Lenín Moreno, Ya. para senador, pero por la lista opositora. Ujú. Lucho Polo, por la lista hecha con Servio Tulio Moreno. Ya. Y yo con Moisés Guzmán. Solo. Entramos a la campaña. Y ganaron. Ay, 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 Padora, Guadalquivir, en canoa, Caballo. a caballo, en avioneta, en qué carro, pues hermano, Claro. casi que vías de comunicación. Y gana usted las elecciones. Y ganamos las elecciones. Se va al Congreso Me Nacional. voy al Congreso Nacional en el año 68, ¿De qué edad usted ya? 25 años, Hombrito. hombrito. ¿No? Entonces, eso fue la primera elección. Yo tengo ahora un poco que estoy actualizando los documentos que sí. tengo. Toda la gestión mía que yo hice, un montón así de oficio de enviado, recibidos, Simón, telegramas. hagamos una cosa, Simón. Sí, Vamos a dejar, como esto queda grabado, vamos a cortarles para dejarles picados a la gente. ya, Porque la gente, si le damos todo, sí. todo lo que tú sabes y conoces, porque hay bastante material Correcto. contigo, vamos a hacer una segunda, una tercera, una cuarta, las que sean. Porque luego viene ya aquí la época con Jaime Rolos Aguilera, Bueno, claro. viene don Asal En Bucarán, el 79, claro. viene el otro Bucarán, el que fue presidente Averroes. también, viene el caso de Jaime Nebot, viene, que yo estaba con todos ellos, Claro. ¿no? En fin, Y todo eso les vamos a cortar porque no hay que darles todo. esto es muy servidito. largo. Sí, no, y no tal quiere- vez hasta las 6 de la mañana podemos Sí, medio pero- abordar el programa. Pero vamos a ser malitos como nos están viendo. Ya. No les vamos a dar todo el gusto de que tú hables todo, Ya. porque te vamos a invitar una próxima vez. Correcto. Que esperemos que sea lo más pronto. Y viene lo mejor de aquí para adelante. Claro, y es picante. Y esa va a ser una entrevista más fuerte, Claro. más picante, ¿no? Picante. Con documentos, con todo. Documentos. Para demostrar qué pasó Ay, en la mara- historia de Simón Rivadeneira. Uy, al menos de la segunda diputación. de esa quiero hablar. Esa del 84. Esa. Esa es la pepa. Esa es la candela. Esa es la pepa. Esa es la de la Porque pistola. la primera fue para mí un entrenamiento de Muchachito. ser legislador. Claro, claro. Digo, ¿qué puede ser un hombre de 25 años Oh. y que sale del monte? Claro. Y como a mí me dijo el Wilfrido Lucero, Bolaños. del oriente ha venido un jíbaro con lanza. Así te digo. Sí, me dijo. ¿Qué crean que aquí va a venir con bodoquera para matar pájaros? Públicamente. Sí, ahí en el discurso. Por eso yo le metí un puñete y le saqué sangre. Pero eso vamos a hablar, sí. Eso vamos a hablar en la otra ocasión, sí. Bueno, realmente ha sido un gusto, amigos. Espero que Patricio y todos los amigos que nos estaban viendo hayan continuado con con esta conversación y compartiendo sobre todo a más amigos que nos llegue a Estados Unidos, a todo lado, donde hay macabeos, donde hay sucuellos, donde hay limonejos, para que alimentemos esta página, alimentemos este espacio, que Sí. es un espacio diferente. Sí, me van a dar tiempo en buena hora. No, ya ves, estamos casi más de una hora, Claro. sí. Porque tengo yo material de primera. Pero no les vamos a dar el gusto de darles ahorita todo. Ya, entonces metamos la puntita. ¿no? Sí. Entonces, ahorita está la puntita. Ya, Luego viene lo mejor. ya. ¿Ya? Gracias Simón por tu presencia y tu predisposición siempre a hablar de todos los temas que ahora hemos abordado y vamos a seguir abordando. Luego vendrán temas más polémicos actuales, ¿no? También vamos a meter en política también, pero estos temas culturales son los que nos gustan, nos llena, la parte histórica, la parte anecdótica, que es lo que este programa es el que está empeñado en resaltar, Muy bien. la parte cultural. Gracias a mis amigos, gracias a Elizabeth que desde los estudios nos está acompañando, desde la dirección de este programa, para que este programa, que hoy nace, nació hace 8 días o 15 días, pero hoy nace directamente, para que podamos seguir alimentando con las vistas, con las compartidas, con los comentarios, que por ahora no hemos podido responderles a todos. Gracias y buenas noches. Yo quisiera decir unas palabritas Ya. finales. Ujú. Agradecerte
Patricio, por este diálogo animado, y sobre todo a usted, Elizabeth Cuesta, famosa en esta casa independiente amazónica. Y es también Macabea, ¿no? Medio Yo le Macabea. deseo el mejor de los éxitos, ¿no? Para que usted siga despertando en la ciudadanía maquense la preocupación por rescatar la historia, la cultura, especialmente de Macas, y también cosas relacionadas con la provincia y con el país. Y quiero aumentar, para terminar, pedir disculpas a nuestros oyentes, porque a lo mejor alguna cosa no estuvo bien, a lo mejor tal vez toqué la susceptibilidad de alguien. No creo, todo No está creo, bien. no creo, todo pero está yo quiero pedir disculpas si algo no estuvo bueno. Y ustedes, María- como oyentes, son los jueces que podrán calificar este programa. Muchísimas bien. gracias. Sí, gracias, gracias. Y la próxima, más picante todavía. Les esperamos.